En el video de hoy te voy a dejar 3 consejos que todos los hombres deberían darle a su hijo en algún momento de la vida. 3 consejos para cuidar del pene, para tener mejores erecciones, para tener mejor higiene y para evitar enfermedades. Quédate hasta el final que el tercer consejo es el mejor de todos. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en San Paulo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre un video esencial para todos ustedes, papás y hijos también, ¿no? Que quieren aprender cuáles son los mejores consejos para cuidar de tu pene, para cuidar de esa herramienta, de ese muñeco que es tan importante para nosotros los hombres. Si quieres resumir todo en un video, este es el video para que tú veas. Son 3 consejos para cuidar de la parte de higiene, para cuidar de la parte de erecciones y evitar enfermedades. Antes de comenzar con el primer consejo, te voy a pedir que dejes tu like, compartas este video con alguien que lo esté necesitando y te inscribas al canal, que eso me ayuda a continuar creando cosas gratuitas para ti. El primer consejo tiene que ver con la higiene del pene. La higiene del pene es algo muy importante para nosotros y es algo que los hombres no conversan con sus hijos. Entonces, este video va a ser un video esencial para que entiendas cómo se debe lavar tu amigo, ¿ok? Primera cosa, de preferencia lavarlo 2 veces al día. Si no da, una vez está bien. En el baño, lo principal es el uso de agua y jabón en esa región. Importantísimo siempre remangar la piel que está cubriendo la glande, si es que la tienes, y hacer un lavado con agua y jabón de toda la región de la glande y hacer un énfasis también en el sulco. Siempre tenemos aquí una parte como si fuera una parte medio escondida, ¿saben? Que se queda en la glande. Tienes que lavar esa parte porque a veces se puede localizar o depositar residuos de esmegma, ¿no? En esa región. Entonces, súper importante que lo laves bien y que después lo seques bien también, porque si lo dejas húmedo, esa humedad con el tiempo, si no cuidas, puede darte infecciones, inflamaciones como la balanitis y problemas con hongos como la balanitis micótica. Entonces, mucho cuidado. Otra cosa para los hombres más maduros, más jóvenes, es que después de toda relación sexual es recomendable que no se queden con el aroma del amor, como dicen, ¿no? O sea, que no se bañan y se quedan así, sino que, pues, después de tener su relación, vayan, remanguen el pene, laven con agua y jabón, que eso va a mejorar bastante su higiene y va a prevenir que contraigan infecciones. ¿Qué jabón, doctor Luis? Cualquier jabón neutro, que lo importante es que lo mantengan limpio. Y otra cosa para los jóvenes, usen condón, ¿no? Por favor, siempre. Nada de jugar descalzos, mucho cuidado. Consejo número 2, y ese es un consejo importante que me lo van a agradecer en el tiempo, cuando tengan 50, 60 años. Evitar el desuso peniano. El desuso peniano, existen trabajos científicos que ya está relacionado a un aumento de la fibrosis, a un encurtamiento del pene y una predisposición a hacer disfunción eréctil. Entonces vamos a mantener a nuestro muñeco, a nuestro pajarito activo. De varias formas, ¿no? Si tú eres una persona que tiene relaciones sexuales frecuentes, belleza. Si no, práctica de masturbación consciente, sin exceso de uso de pornografía, por favor, porque el exceso de pornografía hace que tu cabeza vuele y piense estupideces, ¿no? Y te puede dar eyaculación precoz, ¿no? Y conductas que no son normales, ¿no? En el sexo. ¿Cómo evitar este desuso? Relación sexual, masturbación consciente, uso de bomba peniana o ejercicios de Kegel. Tengo mucha información aquí en el canal sobre eso, te invito a verla. ¿Sabían ustedes que yo ya atendí paciente que estuvo con desuso peniano durante más o menos 2 a 3 años y perdió 1 a 2 centímetros de tamaño? Si ya te pasó esto, deja aquí en los comentarios para alertar a otros hombres a que no hagan esta práctica. Y el último consejo, y que también viene relacionado a mejorar la erección, es el ejercicio cardiovascular 40 minutos 3 veces por semana por el resto de su vida. Eso va a mantener la irrigación de tu pene excelente, va a mejorar tu resistencia, o sea que va a mejorar tu performance sexual y también evitar el uso de cigarro.
el uso de cigarro está muy relacionado a disfunción eréctil con el tiempo. Entonces, si tú eres una persona joven que está fumando 1 o 2 cajetillas de cigarro al día, mucho cuidado porque a partir de los 40 años vas a empezar a sentir algunas cosas diferentes. Entonces, espero que estos 3 consejos te hayan gustado y aprovechalos. Chao, chao.